Buenos días y bienvenidos a otra entrega de Geopolítica de este martes 19 del mes de noviembre. Estamos acá para cumplir con nuestro compromiso de cada día, dándole gracias a Dios por permitir que uno vea un día nuevo cada 24 horas. Así que, gracias Señor. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Recordamos que Geopolítica, además de las plataformas de EN Televisión, está en todas las redes sociales y se repite el audio en tiempo, también el audio en tiempo real ahora mismo y se repite a las 10 de la noche. Repetimos también el contenido completo en lanaciondominicana.tv. 19 días del mes de noviembre, 11 días y comienza diciembre. Vamos a ver cómo están este día y para las próximas horas las condiciones del tiempo en la República Dominicana, en este territorio que la naturaleza nos regaló, sí, sin pedir mucho a cambio, solo que peleáramos para hacer propio el territorio. Esa es la Oficina Nacional de Meteorología, que es un sistema estacionado al noroeste del territorio nacional, provocará aguaceros locales con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento hacia el interior del país. Habrá incrementos nubosos con aguaceros locales a moderados y algunas veces fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, norte, suroeste, cordillera central y en la zona fronteriza en la provincia de Santo Domingo y también aquí en el Distrito Nacional. Habrá nubes dispersas, medio nublado con aguaceros, mientras que el sistema se alejará en las próximas 12 a 24 horas, dando paso a unas condiciones con menos inestabilidad, dice meteorología. El calor sigue, las temperaturas siguen calurosas en el día, pero en la madrugada se ponen bastante agradables. Recordamos que estamos casi en diciembre, cuando debe haber una temperatura para arroparse, pero bueno, eso no siempre ocurre aquí en esta isla del Caribe tropical y caliente. Y eso lo tenemos. Bueno, el tema del día de hoy en el ámbito político tiene que ver con dos decisiones que se produjeron ayer con pocas horas de diferencia. Próximo al mediodía o un poquito más sobre el mediodía, la Junta Central Electoral emitió una resolución en la cual dejó sobre la mesa sin decisión lo que tenía que ver con la candidatura del presidente Leonel Fernández, según la resolución de la Junta. Esto obedeció a que va a esperar lo que decida el Tribunal Constitucional acerca de las... Cali, corre acá, ven. Respóndemela al invitado. Ven, David, toma. Hay que estar perdido. Pues bien, entonces, hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre las instancias que tiene para examinar si las leyes de partidos y del régimen electoral se le aplican al doctor Fernández, dado que fue precandidato, el doctor Fernández y todos los demás que quieran aspirar a puestos de elección popular, pues dejó eso en el tapete. Entonces,
un poquito después, el Tribunal Superior Electoral, eso fue ya a las 2 o 3 de la tarde, emitió una sentencia, adoptó una decisión en la cual abordó el tema de un recurso que había presentado un dirigente del antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, oponiéndose a que ese partido llevara como candidato al doctor Fernández. Un recurso que aborda otros aspectos, pero el Tribunal Superior Electoral determinó, y fue lo que más, ha sido lo que más revuelo ha causado en el ambiente político de la República Dominicana, decidió rechazar el recurso de ese dirigente y otros dirigentes, señalando que el doctor Leonel Fernández no tiene ningún impedimento para ser candidato, por cuanto el artículo 49.4 de la Ley de Partidos y el artículo 134 del régimen electoral son contrarios a la Constitución, dijo el Tribunal Superior Electoral. Entonces, a partir de ahí, o más bien, hasta ahí, el doctor Fernández queda habilitado para ser candidato por el Partido Reformista Social Cristiano, el PTD Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido de Unidad Nacional, ¿cuál es el otro? Partido Reformista, la Fuerza van 2, la Fuerza Nacional van 3, el BIS 4 y el PUM van 5, bueno, son 6 partidos. Queda viabilizada entonces la candidatura del doctor Leonel Fernández. Sin embargo, eso no termina la controversia. El proceso va a terminar en el Tribunal Constitucional, cuya decisión, en cualquiera de las direcciones, sí es la última en esa materia. Porque el Tribunal Constitucional va a determinar si esas leyes o esos artículos de esas leyes son contrarios a la Constitución de la República. Si decide eso, se viabiliza la candidatura de Leonel Fernández. Pero están analizando algunos, bueno, primero, los abogados del Partido de la Liberación Dominicana de inmediato dijeron que esa decisión del Tribunal Superior Electoral no surte ningún efecto en favor de Leonel Fernández. Que eso surte efecto en una controversia entre Leonel y esos dirigentes que impugnaron su candidatura. Pero dicen otros abogados, entre ellos Francisco Álvarez Valdés, que es de Participación Ciudadana, y se sabe que no es un candidato, no es una persona afín a Leonel Fernández. Él dice que después de esa decisión del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral está obligada a acoger la candidatura, la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández. Está obligada a dejar sin efecto su decisión de horas antes de la disposición del Tribunal Superior Electoral. Dice
Eso dice Francisco Álvarez Valdés. La decisión del Tribunal Superior Electoral fue adoptada 4 votos contra 1. La magistrada Cristian Perdomo emitió un voto disidente, un voto salvado, como dice el lenguaje de los abogados y de los jueces, pero eso es lo que se llama un voto disidente, que va a aparecer en la sentencia íntegra que emitió el tribunal, porque lo que dio a conocer ayer fue el dispositivo de la sentencia. Ahora falta conocer la sentencia íntegra para que se vean las motivaciones, los considerandos y este lenguaje que conlleva una sentencia. Quería decir que dicen unos abogados que pudiera darse lo siguiente más adelante. El Tribunal Constitucional, sus decisiones tienen que ser adoptadas por una mayoría que está establecida, que son mínimo 9 votos. Que si se aborda el tema de los recursos que están en poder del Tribunal Constitucional, en caso de no conseguir los 9 votos para una decisión en cualquier dirección, prevalece la decisión del Tribunal Superior Electoral, que ha sido la última, interpretando la Constitución en una, o más bien, abordando el control constitucional, control difuso, que este lenguaje es medio complicado para los legos, pero el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado, o sea que es el último intérprete de la Constitución, y por ser un control concentrado, sus decisiones son aplicables, son vinculantes a todos los poderes públicos. En cambio, lo del Tribunal Superior Electoral es un control difuso, y por el solo hecho de decir la palabra difuso, ya uno sabe que lo difuso es lo que es variado, ¿cómo se llama? Digamos que es horizontal, cuando se habla de algo difuso es algo que tiene un alcance muy un alcance que queda en el aire. Eso está difuso, eso está en el aire. Pero si no se consigue entonces la decisión contraria del Tribunal Constitucional, eso prevalecería, dicen algunos entendidos en la materia. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Rudy Nelson Frías, que es abogado, pero no lo voy a meter en el tema en estos temas de la controversia electoral. Va a hablar en su condición de adjunto del tribunal, del defensor del pueblo. Vamos a ver, mucha gente, todos oímos hablar del defensor del pueblo y la gente confunde el defensor del pueblo con el Ministerio Público, le llevan cosas que no corresponden al ámbito del defensor del pueblo, sino que son cuestiones del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Vamos a ver con Rudy Nelson que nos aclare para los amables televidentes en qué interviene y en qué no interviene el defensor del pueblo. Venimos ahora. Bueno, estamos acá con el doctor Rudy Nelson Frías Ángeles, que es
suplente, yo dije adjunto, pero es suplente, más o menos lo mismo, suplente del defensor del pueblo. Vamos a ver que Rudy nos diga, a mí y a ustedes, realmente, el defensor del pueblo tiene ya 10 años, 6 años, y comenzó en el 13, comenzó. Sí. Pero mucha gente, como yo decía antes de la pausa, tiene mucha confusión sobre lo que es el ámbito de alcance del defensor del pueblo. Y algunos le llevan a doña Zoila y a ustedes un caso que corresponde a la Fiscalía, que corresponde al Ministerio Público en sentido general, o que corresponde a otra instancia. Y entonces ustedes tienen que comenzar a explicarle a esa persona, mire, eso no es por acá. Y ustedes sirven como de orientadores. Bueno, Buen mira, día. Nelson, antes que todo, muy buenos días a todos nuestros televidentes y muy buenos días en especial a ti. Gracias. Y muchas gracias por invitarme para externarle a la gran ciudadanía y hacer un poquito de marketing de lo que es esa gran institución. Porque el Defensor del Pueblo es una institución que no es solamente que nosotros somos uno de los últimos países que hemos adoptado esa institución, puesto que es una institución que tiene más de un siglo funcionando a nivel mundial. Algunos lo han dejado sin efecto. Sí, no es que lo han dejado sin efecto. Lo que pasa es que en muchos lugares tiene otro nombre. Se llama Procurador de Derechos Humanos, se llama Defensor de los Derechos Humanos, pero en la mayoría funciona en la mayoría del mundo. Y esa fue una institución que al ser creada, se crea en Europa y se creó la creó el mismo rey para limitar En Inglaterra. en Inglaterra, para limitar esos poderes tan grandes que el rey tenía, que venían de Dios. Que él mismo se puso Sí, que él mismo se puso esos controles. límites. Y él mismo se puso esos límites para que el pueblo tuviera un representante ante él que lo pudiese defender. Hoy en día, aquí en República Dominicana, que somos uno de los últimos países en acoger nuestra gran figura, y esto nace en virtud de la Constitución, ya se había aprobado. Se había aprobado a través de la ley 1901. Eso quiere decir que fue en el año 2001. Sí. Pero en la Constitución del 2010 la consagra. Y en el artículo 190 y siguiente de la Constitución del 2010, entonces se consagra y se le da un carácter constitucional a la figura del defensor del pueblo. O sea que no es un organismo, es un órgano. No es un órgano, exactamente. Se le da un carácter constitucional a la figura del defensor del pueblo. Y dentro de las consideraciones que hace la Constitución su artículo 190 y siguiente, dice que es un órgano independiente y con autonomía total, incluyendo autonomía económica. O sea, que entra dentro de la categoría de las altas cortes, así como la Suprema, así como la Cámara de Cuentas, así como la Junta Central Electoral, que aunque no son... no corresponden al régimen de las altas cortes, sí son régimen constitucionales, claro, o son organismos constitucionales. Sí. El defensor del pueblo nace en el interés, como ya lo decíamos anteriormente, de defender al pueblo, a la ciudadanía, y pueblo somos todos. Claro. Porque las personas piensan que el pueblo nada más es el que vive a la orilla del río, que el pueblo nada más es el que tiene... Exactamente, pero pueblo somos todos. Y haciendo un pequeño paréntesis, antes de entrar en la pregunta que tú me hacías, al defensor del pueblo van personas que tú dices, y ese necesita que el defensor del pueblo lo represente, lo defienda, por el nivel de esa persona. O sea que... Por eso insisto en que pueblos somos todos. Claro. Muchas personas piensan, los de menor conocimiento, piensan que el defensor del pueblo nació para dar colchones, nació para dar zinc, nació para silla de ruedas, porque eso forma parte del paternalismo, ¿no?, al que estamos acostumbrados, sí, donde la mayoría de esas instituciones, de la mayoría de las instituciones, y más si es defensor del pueblo, bueno, pues defiéndeme mi esquina, donde yo estoy vendiendo mi
Una fritura. Sí, mi fritura, la fritura, donde yo estoy vendiendo mi fruta. Bueno, no te defendemos tu esquina, pero sí defendemos el derecho que tú tienes a no ser maltratado al momento en que espacio público del ayuntamiento Te remueva de ahí. te vaya a remover de ahí. O sea, que debe de hacerlo respetando tus derechos. Pero la persona se puede poner, o sea, que está en la esquina, se puede convertir en un obstáculo para los ciudadanos. Entonces, contra él, el defensor del pueblo actúa en defensa de todos los demás. Ahí va, Nelson, ahí entra lo que se llama el control difuso. Ajá. Sí, claro que sí, porque el defensor del pueblo no puede, en países como el nuestro, desgraciadamente el defensor del pueblo tiene que ir atendiendo casos particulares. Nos encontrábamos el otro día con una señora que había un pretamista y que la tenía, la tosigaba. Un garrotero. Sí, como dicen en Cuba. sí, y que iba a las 12, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche se le paraba una señora soltera, se le paraba a vocearle, que iba a su empleo a denunciar y ese tipo de cosas, y que de las últimas cosas que le dijo, nosotros también sabemos provocarle embolia a los viejos y ese tipo de... Y la señora va a la fiscalía y en la fiscalía no le prestaron la debida atención. Pues ella fue al defensor del pueblo, nosotros desde allá, desde la defensoría, a la persona del pueblo, no solamente, allá no se llama al funcionario que pueda estar involucrado, que no prestó la debida atención, la correcta atención a esa persona que fue allí a exigir que se le protegiera, a exigir que se le aplicara lo que era la ley, lo que es la ley, pero la mandamos con un abogado. Y con abogados expertos en la materia. Ajá. Y se mandó allá donde ese fiscal y de allá, porque a veces tú llamas a un fiscal y no te coge el teléfono. Oh. Y entonces desde ahí, Están por encima de ustedes creen. sí, tú sabes. Y desde allí ponemos a que entonces ese abogado llame a uno de los adjuntos, porque hay una diferencia entre adjunto y suplente. El suplente es como la goma de repuesto, que cuando se pincha la goma principal, pues entonces entrar. Y en el caso... Y como doña Zoila, gracias a Dios, nunca las se cuatro pincha. gomas siempre andan nuevas. pero ella con nosotros es muy consecuente y siempre nos da función y ese tipo de cosas. Aunque dicen que el suplente tiene una costilla del diablo y que siempre dice que aspira. Pero con nosotros hay una relación prácticamente de madre a hijo y hay muchos acercamientos y ella tiene mucha confianza en nosotros. Un saludo a tía Zoila, con Sí, mucho señor, cariño. y se lo entiendo igual, con mucho amor y en muchas bendiciones en salud. Pues sí, entonces, desde ahí se pone, llaman, y desde ahí entonces ya, y si uno tiene que ir también, pues se traslada. Entonces ya ahí uno hace la defensa. Y en el caso del pretamista abusador, No, ¿cuál fue el final de eso? un tema muy sencillo. Llamar al fiscal a que aplique la ley. Llamar al fiscal a que aplique la ley y que una cosa es deber y otra cosa es extorsión. Número uno. Y otra cosa es asedio. Sí. Y él está extorsionándola, asediándola. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte es que ese prestamista tiene todo el derecho a cobrar. A cobrar su dinero. Pero claro. por la vía correspondiente, usando el debido proceso. Exacto. Sométalo a la justicia y que persigue el cobro. Sí, y que si llegaban a un acuerdo ahí, y que si llegábamos a un acuerdo ahí en la fiscalía, que para eso la fiscalía tiene un departamento de quejas y querella y conciliación, y se conciliaban y se llegaba a un acuerdo, nosotros estábamos en las condiciones hasta de darle seguimiento para que eso llegara a un feliz término, porque una de las cosas, una de las condiciones que la Constitución le impone al defensor del pueblo es que el defensor del pueblo es neutral. Sí. El defensor del pueblo es neutral, el defensor del pueblo no tiene bando. No puede tomar parte. No tiene bando. Y otra de las condiciones, y eso contestando ya la pregunta que tú hacías, es que cuando un expediente está judicializado, entiéndase que está en manos de los tribunales, el defensor del pueblo ya no puede actuar. Correcto. Siempre y cuando se respeten los debidos procesos y no exista lo que se pueda llamar en un momento determinado la denegación de justicia. ¿Por qué es denegación de justicia? Pero si tú tienes un expediente en un tribunal que lleva 5 años, 6 años, cuando lo máximo que debe durar es 1 año, entonces ya hay un proceso de denegación de justicia. ¿Qué? ¿Eso es corriente en este país?
Sí. Tú como abogado, Sí. me imagino que tiene... Entonces el defensor del pueblo, ¿qué hace? Pues se comunica con ese juez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto tiempo? En un caso de que se reenvían 200 veces un expediente, Sí. bueno, pues se habla con el fiscal, se habla con el juez. ¿Por qué? Porque esos son procesos de denegación de justicia. Y cuando se tratan, pero no solamente frente al Estado, todo ente, ya sea el Estado o toda empresa Un privada, prestador de servicio. toda empresa privada de servicio público. También el defensor del pueblo está llamado a intervenir frente a los abusos a la ciudadanía, o sea, al pueblo en general. Pues me Porque no imagino... podemos, perdón, porque no podemos hablar de ciudadanos, sino de pueblo, porque los niños no son ciudadanos. No, no exactamente. Según la categoría que da, ¿verdad? Sí, La ley, no son ciudadanos, pero son pueblos. a partir de Entonces, 18 años. exactamente, a los ciudadanos. Entonces, usted se convierte en ciudadano con derechos, o sea, con derechos y obligaciones, con obligaciones a partir de los 18, pero con derechos desde que nace. Sí. Una cosa, entonces, como el ámbito de aplicación de la ley del defensor del pueblo y su jurisdicción es tan amplia, aunque parezca mentira que una institución que está, o un órgano que está confinado ahí Qué incipiente. en una plaza pública tenga tanto ámbito de aplicación de la ley. Por ejemplo, ustedes tienen que ver con las quejas de las telefónicas, Sí, de las sedes, de las sedes, de las de las aseguradoras. sí, de una clínica, de un Ya hospital. tienen montañas de quejas. Sí, sí, pero fíjate algo, es verdad que ahora mismo el defensor del pueblo sucede, está prácticamente ahí hacinada pero gracias a los grandes ahorros, a la buena administración de la doctora. Yo lo voy a decir. Gracias a la tacañería del tía Zoilo. Así es. Se ha logrado ahorrar una buena cantidad de dinero y hoy en día todo ese dinero para la sede que se va a empezar a construir en la 27 de febrero, lo tiene el PNUD, tiene todo ese dinero porque ella quiso hacerlo. No quiso hacerlo por un concurso público bajo la licitación que la ley establece a través de la ley 340, sino que se lo pasó todo al PNUD para una mayor transparencia. Y es el PNUD que está en base a sus normativas, pues llevando todo el proceso para la construcción y se va a dar una gran sede, va a tener una gran sede. La ley establece que y da la oportunidad de que el defensor del pueblo pueda tener delegaciones. Y se está trabajando, pero se está trabajando de una forma un poco lenta dentro del proceso de las delegaciones, porque es que 6 años es poco y es mucho. Pero cuando se nace, como la misma doctora plantea, de que una institución, un órgano que nació 10 grados bajo cero, Sí. 10 grados bajo cero, creo, y no solamente creo, estoy convencido de que en la forma que ha emergido de una forma lenta, pero de una forma sólida, porque lo primero que se han hecho es crearse hacia adentro las diferentes estructuras para que puedan superar a cualquier otra persona que venga y sustituya. Ya estamos en un plazo de sustitución, O sea que... porque la ley lo establece, la ley lo creó, nombra a los funcionarios por 6 años y ya el plazo venció, se está ahora mismo en un proceso. Pero puede aspirar a un segundo periodo. Claro que sí, pero la doctora la doctora decidió no aspirar por temas de salud, por temas familiares y dejó a que todo no interfirió para que todo el que quisiera aspirar aspirase. ¿Cuántos suplentes son? La ley dice que son la ley dice que un mínimo de 2 adjuntos y 2 suplentes. Sin embargo, podrían llamar, hasta un máximo de 7. ¿Y cuántos hay ahora? Ahora mismo hay 2 adjuntos y hay 2 suplentes. Okay. La Cámara de Diputados, que es la que conoce, que es la que evalúa y presenta las ternas al Senado de la República, y el Senado de la República, en base a las ternas que le presentó a la Cámara de Diputados, pues coge
a los que van a dirigir el órgano por 6 años, debería, y ya es una sugerencia que yo hago, en vez de coger 2 adjuntos, debería de coger 7. O mínimo de 5. ¿Y para qué hay tanta gente? No, pues sí, por un tema muy sencillo. El defensor del pueblo está llamado, porque el defensor del pueblo es nacional, no es local, y está llamado a crear delegaciones en diferentes partes del país. Por ejemplo, delegaciones regionales, por lo menos. Sí, delegaciones regionales. ¿Y qué mejor que para representar una delegación regional fueres un adjunto? Que fue escogido, con categoría. Exactamente, que fue escogido por el Senado de la República y tiene el nivel y la preparación para poder conformar ese órgano. Ahora mismo se está en la estructuración, ambientación y adecuación del edificio que era de la Dirección General de Pasaporte, que está en el municipio de Santo Domingo Este, que gentilmente le fue cedido a la institución para poner la sede, la delegación pero en el municipio de Santo Domingo Este, porque la provincia de Santo Domingo es una herradura, y lo que tú pones en Santo Domingo Este podría beneficiarse solamente Santo Domingo Norte. Y Boca Chica. Y Pedro Brán y los otros. Pero exactamente, entonces Santo Domingo Los Norte, Alcarrizos, que queda muy lejos. Exactamente, cruzar. Mira, por ejemplo, ahora mismo, y discúlpame que me pueda distraer un poquito del tema, por ejemplo, se está creando en la provincia el edificio que va a alojar los tribunales los tribunales de la provincia de Santo Domingo, de aquel lado, en la provincia de Santo Domingo Este. ¿Cómo se van a hacer? ¿Tú sabes lo que le cuesta a una persona salir de Pedro Brán ahí a buscar justicia a Alma Rosa? ¿Le queda más cerca venir al distrito? Venir a la capital, no, o ir a Villa Altagracia. O Abonado. O Abonado. Llega más rápido. Exactamente. Entonces, el defensor del pueblo no solamente está llamado a defender los derechos del pueblo, sino está llamado a facilitar que las personas puedan ir a procurar esa defensa. Y si no lo hace así, entonces estaría incumpliendo con el papel que le da la Constitución de la República. Así es. Vamos a la pausa, Rudy Nelson. Y cuando vengamos, para que les diga a la gente cuáles son los mecanismos, los procedimientos para procurar la defensa del pueblo, si es solamente aparecerse allí, presentar, etcétera, etcétera. Tú le vas a decir a nuestros televidentes cuál es ese mecanismo. Vamos a la pausa y seguimos hablando en un ratito con el doctor Rudy Nelson Frías, suplente, el defensor del pueblo. Seguimos conversando con el doctor Rudy Nelson Frías Ángeles, suplente del defensor del pueblo. Antes de la pausa te dejé en la cancha la inquietud de decirle a la población cuáles son los mecanismos para presentar su queja, digamos, cuando una telefónica ahorca, que eso es todos los días. Mira, en el defensor del pueblo tú puedes escribirle. Mira, en el defensor del pueblo tú puedes escribirle a través del Facebook. En el defensor del pueblo tú puedes llamar por teléfono y te van a tomar tu queja y te van a tomar tu nota. Tú puedes ir y en un papelito de colmado escribir cuál es tu queja y te van a tomar tu queja. ¿Y por su página? ¿No tienen una página web? Sí, tiene una página web. Ahora mismo no la tengo. Sí, Defensor del Pueblo. Sí, www.defensordelpueblo.gov.gov. Sí, pues, sí. .gov de gobierno. Sí. .do. Sí, .do, sí. Pero puede hacerlo a través de a través de las redes, o puede hacerlo a través de una llamada, puede apersonarse allí y puede llevar su caso. Cuando las personas que van allí, el caso no es de competencia del defensor del pueblo, allí se le monta en un vehículo el defensor del pueblo y se le lleva al lugar donde esa persona debe de hacer su reclamo y se le introduce y se le da todo tipo de asistencia.
Doña Zoila ha preparado allá en una sala que se llama la Sala del Pueblo, donde todo el que llega allí con un problema no se le dice, esto no es de nuestra competencia. Se le dice, esto es de la competencia de tal institución, venga para llevarlo. Oye. Que es diferente a tú decir, no es de nuestra competencia. Sí, y deshacerse de la persona. No. Se le lleva allí, pero no es que se le lleva y se le deja. Se le lleva allí y se le da seguimiento hasta que esa persona logra por lo menos parte de su cometido o por lo menos logra que se le prometa que se le va a resolver. Y Si esa persona se mantiene en contacto con la Defensoría, mire, ustedes me llevaron allí y no me resolvieron, se le sigue dando seguimiento. O sea, por ejemplo, para comenzar, bueno, las controversias de los usuarios con la telefónica es del ámbito de Indotel. De Indotel. De los usuarios con las EDES es de la superintendencia. De electricidad. ¿Cómo se llama el departamento que tiene? Protecom. Protecom. Pero sabemos que a veces se cubren y la gente entonces encuentra que su queja no fue atendida. Que no está recibiendo el servicio adecuado, que no se entonces, siente así. Usted le da seguimiento con las Claro que con sí, la sede, se le da seguimiento con la sede, se le da seguimiento con Protecom, se le da seguimiento con el Pegase, se le da seguimiento con todas las instituciones afines que tienen. ¿Qué es el Pegase? El Pegase es la parte de la Procuraduría Eléctrica. Ah, la Procuraduría. Sí, la que tiene que ver con la parte de la Procuraduría Eléctrica. Que a veces hay personas que a uno lo sorprenden con fraudes y a otro le hacen fraudes. Sí. Y entonces ambos tienen que ver con eso. Y entonces esas personas se ven involucradas en el Pegase y desde allí también se le da seguimiento. ¿Y qué pudieron ustedes determinar? Y me excusa que insisten en el asunto del prestamista. ¿Qué seguimiento le dieron ustedes al prestamista? No, eso se resolvió. Porque lo primero fue que se le obligó al fiscal actuante. Y a él se le obligó al fiscal actuante a ponerle. Y a él se le impidió que siga voceando No, se le obligó al fiscal actuante a ponerle coto a esa situación. Porque él en un momento determinado se sentía hasta protegido por el fiscal actuante. Porque el fiscal actuante le decía a la señora, tú ves que tú vienes aquí y no te hacen, tú ves que a ti no te hacen caso en ningún lado. Le decía el hombre. Sí, pero no le hicieron caso en ningún lado hasta que ella llegó al defensor. A partir de ahí, desde ese momento, las cosas cambiaron, la suerte cambiaron. Y entonces, él no quería llegar a ningún acuerdo porque él se sentía protegido y se sentía envalentonado con el mirar hacia el otro lado del representante del Ministerio Público. Pero desde que el Ministerio Público vio que tenía la protección del defensor del pueblo, entonces a partir de ese momento las fichas cambiaron y entonces se empezó, ya había un equilibrio, claro. Ya había un equilibrio y el Ministerio Público entonces empezó a jugar el papel que le tocaba, que el mismo que el nuestro, la neutralidad. Pero que él había renunciado a eso. Sí, la neutralidad. ¿Por vagancia o por nadie sabe por qué? Sí, nadie sabe por qué, no vamos a entrar en esos detalles. Lo más importante fue que sí, que la señora se le llevó tranquilidad y ella sabía que debía. Claro, se estableció el compromiso. No se estaba negando a pagar. No, pero a veces, o sea, si tú no tienes con qué pagar, pues tú no puedes. Pero entonces vamos a ver la forma en que tú me pagas y que sea la más cómoda para ambas partes. Bueno, porque el que debe paga o ruega. Eso iba a decir, en el campo decimos eso, el que debe paga o ruega. Pero esa es la realidad. Pero si yo te debo tampoco, tú puedes irme a poner una pistola en el pecho. Porque para eso están se llaman vías de ejecución. En materia civil se llaman vías de ejecución. Y cuando se habla de cobro compulsivo, no se está hablando de que usted vaya a caerle a pedradas, se está hablando que va a contratar unos paleros. Se llama cobro compulsivo porque es la vía que da el derecho para hacer esos cobros. ¿No le caen a ustedes esas controversias matrimoniales? Hasta eso le caen, ¿verdad? De familia. De familia. La violencia. Están construyendo de que se vendió una casa y de que el otro cogió más dinero y de que el otro de que el otro tiene la casa alquilada y que se duraron y que nada más la cobra él. Pero la doctora... Y eso no es del ámbito de ustedes. Claro que no lo es. Pero la gente cae allá. Claro que no lo es. Eso correspondía a un tribunal de familia. Pero la gente cae allá.
y se le dan la asesoría correcta. Y a veces no solamente porque, mira, a veces muchas personas, antes de tú darle la asesoría que corresponde, antes de tú intervenir en el caso, a veces muchas personas lo que andan buscando es desahogo. Sí. Quién la escuche, quién se siente a escucharla, quién le brinde un café con un vaso de agua y tú servirle a veces hasta de psicólogo o de psiquiatra. Sí, Y sí. entonces después que tú lo escuchas, entonces que esa persona hablando como un buen dominicano se vació. Entonces a partir de ahí tiene una mayor capacidad de poder entender cualquier tipo de consejo y de asesoría que tú le puedas dar. Y razonar adecuadamente. Exactamente. Entonces, ese trabajo también se hace en la Defensoría del Pueblo. No son, o sea, no tenemos un cuerpo especializado de psicólogos ni de psiquiatras, pero sí hay muchos profesionales jóvenes con capacidad de trabajar, con capacidad de servir y sobre todo con capacidad para escuchar. Un paño de lágrimas. En cierto sentido Sí. sí, en cierto sentido sí, porque también este país estamos con necesidad de que eso no se escuche en muchos lugares, porque en la mayoría de las instituciones públicas los servidores piensan que no tienen que escuchar a nadie y que No. simplemente es cumplir con lo que dice el librito y más Aquí hay una nada. vocación a ser empleado, no Sí, servidor sí, público. sí, aquí hay una vocación y eso es una tara que traemos desde muchos años, que aquí los servidores públicos son muy pocos, los empleados son No muchos. mucho. Porque el Es servidor público es una vocación una vocación. y en el defensor del pueblo la vocación es de un servidor público defensor del pueblo. Bueno, se ha terminado el tiempo, Rudy, pero no quiero que concluyamos sin preguntarte así rapidito un minuto. ¿Para cuándo se supone que está dispuesta primero las ternas de la Cámara y luego la designación por el Senado? Bueno, ya la presidencia de la Cámara hace un tiempo, alrededor en el mes de mayo, el mes de junio, creó la comisión especial que ha de evaluar a los diferentes aspirantes. Ya se cerraron los plazos y se recibieron todas las solicitudes para los aspirantes. En la primera convocatoria que se hizo solamente se inscribieron unos 30 y algo, luego se hizo otra convocatoria y ahora creo que hay algunos 50. Y subió a Sí, sí. 100. No llegan a 60. Oh. No sé por qué, porque la primera vez fueron como 200 y pico. Pero esta vez parece ser que se han dado cuenta que este es un órgano con mucho tecnicismo. Y de mucho trabajo. Sí, de mucho trabajo. Y parece que eso restringió un poco. Luego, la comisión está en la fase de evaluación de cada uno de estos expedientes. A muchas personas lo han llamado para que lo terminen de completar y me imagino que en los próximos días o cuando entre ya enero, pues empezarán a llamarlo, se fijarán los calendarios para evaluarlo, luego esa comisión tendrá que rendir un informe al Pleno de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados acogerá de manera favorable o modificará el informe y luego ese informe irá al Senado de la República, quien designará a una comisión especial para evaluar dicho informe y luego presentarle al Pleno del Senado. Bueno, tú eres suplente. ¿Tú estás en la lista? Sí, sí. Pues yo entiendo que un suplente que tiene ya la experiencia y el conocimiento pleno de lo que es el defensor del pueblo debería ser el sustituto de doña Zoila. Bueno, no Lo sé. digo yo. Y te agradezco te agradezco la ponderación, pero por desgracia tú eres un gran comunicador, pero no eres miembro de la comisión evaluadora que al final de la jornada tiene la potestad de saber escoger quiénes serán los mejores hombres y mujeres. Tengo varios amigos ahí. ¿Quiénes serán los mejores hombres y mujeres que han de componer ese órgano? Yo lo que espero es que sea yo, sea cualquiera el que esté ahí, pueda seguir la mística que doña Zoila ha sabido impregnar ese órgano. Excelente, sí. Yo creo que sí. Será difícil. Que por cierto, yo soy de los que propongo que el edificio que ha de alojar
la sede central que ha de alojar al defensor del pueblo lleve el nombre de doña Zoila. Ella está viva todavía. Sí, porque aquí acostumbramos a hacerle honores a los muertos, no a los vivos. Y ya debemos de cambiar Es eso. verdad, para que ella vea que ese edificio se llama... Después de muerto no lo va a que ella ver. lo pueda disfrutar y Sí, que ella sí. sepa que el trabajo que ella hizo rindió sus frutos. Muy bien, yo endoso esa petición tuya, Sí. esa idea. Y, O sea, y salga del defensor o me quede en el defensor, lucharé para que eso sea así. yo también, lo voy a asumir. El edificio de Doña Zoila, ahí en En la 27 la 27 de febrero, entre entre la privada privada y y Caonabo. Caonabo. Bueno, gracias, Rudy. Gracias a ti y al pueblo dominicano. Gracias a ustedes. Ya saben que el defensor del pueblo no es para pelear con un funcionario público que no le quiere pagar un salario. No. Pero sí para mediar, Es para mediar. porque es un mediador. Exactamente. Gracias. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.